A ver, situémonos por un momento. Estamos en medio del Océano Pacífico. Han pasado apenas 6 meses del devastador ataque a Pearl Harbor. Aquí, en estas aguas, se va a librar una batalla que no solo va a decidir el curso de la guerra, sino que va a cambiar las reglas del juego del poder naval para siempre. Un choque brutal donde la inteligencia, la suerte y el valor se encontraron durante unos pocos pero cruciales días. Hoy vamos a desmenuzar ese momento clave, la batalla de Midway. Y ojo, esta frase del historiador John Keegan no es para nada una exageración. Lo de Midway fue, de verdad, un terremoto. Antes de esta batalla, el poder de una armada se medía en acorazados, en el tamaño de sus cañones. Después de Midway, quedó clarísimo que el futuro de la guerra en el mar le pertenecía al portaaviones y a su capacidad de proyectar poder aéreo a cientos de kilómetros. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que echar un vistazo a cómo estaban las cosas en 1942. Para mediados de 1942, el Imperio del Japón parecía literalmente una fuerza imparable. Su maquinaria de guerra había pasado como una aplanadora por todo el Pacífico, construyendo un imperio gigantesco en cuestión de meses. La moral de los aliados estaba por los suelos. Es que no solo ganaban, sino que lo hacían con una velocidad y una ferocidad que daban miedo. La duda y el temor estaban por todos lados en el bando aliado. Vean nada más esta cadenita de victorias. Pearl Harbor deja fuera de combate a la flota de corazados de Estados Unidos. Cae Filipinas, y con ella una base estadounidense clave en Asia. La rendición de Singapur, la supuesta fortaleza inexpugnable británica, fue una humillación total para los aliados. Y la conquista de las Indias Orientales neerlandesas le dio a Japón el recurso que más necesitaba, el petróleo. Parecía que de verdad nada ni nadie podía detenerlos. Ok, vamos a meternos un poco en la cabeza del almirante Isoroku Yamamoto, el mismo que planeó Pearl Harbor. Él sabía algo muy importante. A pesar de todas sus victorias, Estados Unidos era un gigante industrial que solo estaba dormido. Su única oportunidad real era forzar una última batalla decisiva para aniquilar lo que quedaba de la flota estadounidense antes de que ese gigante despertara por completo. Y la operación MI era su plan maestro. El atolón de Midway, una base chiquita, era la carnada perfecta. Si la atacaban, los portaaviones americanos no tendrían más remedio que salir a pelear. Y ahí, la flota japonesa, que era superior en número, los estaría esperando para darles el golpe de gracia. Y aquí entra un factor clave, el exceso de confianza. Después de 6 meses de puras victorias, la Armada Imperial japonesa sufría de lo que se conoce como la enfermedad de la victoria. Su inteligencia, además, estaba mal. Basándose en lo que pasó en la batalla del Mar del Coral un mes antes, estaban convencidísimos de que el portaaviones USS Yorktown estaba en el fondo del mar. Así que sus cálculos eran simples. Se enfrentarían solo a 2 portaaviones, el Enterprise y el Hornet. Iban hacia la batalla sintiéndose básicamente invencibles. Pero mientras esa enorme flota japonesa avanzaba por el Pacífico, muy segura de sí misma, en un sótano sin ventanas en Pearl Harbor, un grupo de criptoanalistas estaba a punto de darle un giro de 180 grados a la historia. Liderados por el comandante Joseph Rochefort, se pasaban día y noche tratando de romper el código naval japonés, el famoso JN-25, y estaban a nada de lograrlo. Y aquí viene una de las jugadas de inteligencia más brillantes de la historia. El equipo de Rochefort estaba casi seguro de que el objetivo clave, al que los japoneses llamaban AF, era Midway. Pero necesitaban estar 100% seguros. Así que idearon una trampa, simple pero genial. Le pidieron a la base en Midway que mandara un mensaje de radio abierto, sin cifrar, quejándose de que su planta para purificar agua se había descompuesto. Sabían que los japoneses lo iban a interceptar. Y dicho y hecho, días después interceptaron un mensaje japonés que decía: AF reporta escasez de agua. ¡Jaque mate! Ahora sabían el qué, el dónde y hasta el cuándo. La emboscada estaba lista. Y esta gráfica lo resume todo. El almirante Nimitz, el jefe de la flota del Pacífico, se la jugó por completo con la información de sus analistas y ordenó lo que parecía un milagro, que el USS Yorktown, que había quedado súper dañado en la batalla anterior, fuera reparado en Pearl Harbor en solo 72 horas, un trabajo que normalmente hubiera tomado meses. Cuando el Yorktown zarpó para unirse al Enterprise y al Hornet, la balanza cambió drásticamente. Los japoneses esperaban una ventaja de 4 contra 2. La realidad iba a ser un 4 contra 3. Estaban navegando derechito a una trampa. Con todo listo y las flotas a punto de chocar, la batalla arrancó en la mañana del 4 de junio de 1942. Pero este enfrentamiento, uno de los más grandes de la historia naval, no se iba a decidir en horas de combate ni en días de maniobras. No, se decidió en un puñado de minutos. Unos minutos caóticos, brutales y que simplemente lo cambiaron todo.
Las primeras horas de la batalla fueron un desastre, pero un desastre total para los estadounidenses. Sus primeros ataques fueron, en serio, masacrados. Parecía que la superioridad japonesa en entrenamiento y en equipo se iba a imponer sin problemas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pasa de estar a punto de ser aniquilado a lograr una de las victorias más increíbles de la historia? Es que los aviones torpederos estadounidenses, los TBD Devastator, eran lentos, anticuados, casi obsoletos. Atacaron volando bajo, directo hacia una pared de fuego antiaéreo y contra los cazas Zero, que eran los mejores del mundo en ese momento. El resultado fue una carnicería. El escuadrón torpedo 8 del Hornet perdió sus 15 aviones. Solo un piloto sobrevivió. Fue un sacrificio heroico, terrible y que en ese momento parecía completamente inútil. Pero, y este es un pero gigantesco, ese sacrificio tuvo una consecuencia que nadie planeó y que fue crucial. Para esquivar los torpedos, los 4 portaaviones japoneses tuvieron que romper su formación y hacer giros bruscos. Y, lo más importante, todos sus cazas de protección, los Zeros, bajaron al nivel del mar para acabar con los torpederos. Sin darse cuenta, al defenderse del ataque que venía por abajo, habían dejado el cielo completamente desprotegido arriba. Y justo en ese momento, del lado japonés, el almirante Nagumo, el comandante de la flota, enfrentó un dilema que le costaría la batalla. Acababan de atacar Midway y sus aviones estaban siendo recargados con bombas para un segundo ataque a la isla, pero de repente le avisan que encontraron un portaaviones enemigo. Nagumo duda y cambia la orden. Quiten las bombas, pongan torpedos. Esto provocó un caos total en las cubiertas de los portaaviones con bombas, torpedos, mangueras de gasolina por todos lados, justo cuando regresaban los aviones del primer ataque. Era una bomba de tiempo. Y entonces, en ese preciso instante de máxima vulnerabilidad, cuando todo era caos en las cubiertas japonesas, aparecieron, casi como salidos de la nada, los bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise y del Yorktown llegaron sobre la flota japonesa. Y arriba, a gran altitud, no había ni un solo caza cero para detenerlos. Tenían el camino libre. Lo que pasó después duró apenas 6 minutos. 6. Los Dondes se lanzaron en picada casi vertical. Las bombas dieron de lleno en las cubiertas de los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu, que estaban repletas de municiones y combustible. Lo que siguió fue una serie de explosiones en cadena que destrozaron los barcos por dentro. En menos tiempo de lo que uno se toma un café, 3 de los 4 portaaviones que atacaron Pearl Harbor eran ahora infiernos flotantes. La batalla no acabó ahí, ¿eh? El 4º portaaviones japonés, el Hiryu, sobrevivió a ese primer ataque y lanzó un contraataque valiente que, de hecho, terminó hundiendo al USS Yorktown. Pero al final del día, el Hiryu también fue localizado y destruido. El destino de la batalla se había sellado en esos 6 minutos. Ahora, vamos a analizar por qué esto no fue solo una victoria, sino el verdadero punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. Los números hablan por sí solos y son brutales. Japón perdió los 4 portaaviones pesados que mandó a la batalla, o sea, el corazón de su poder naval. Estados Unidos perdió 1, pero su gigantesca capacidad industrial ya estaba construyendo muchísimos más. Para Japón, perder 4 de sus 6 portaaviones de primera línea en un solo día fue sencillamente una catástrofe de la que no se podría recuperar. Pero aquí viene lo más importante. La pérdida más devastadora no fueron los barcos, sino los pilotos. Japón perdió a cientos de sus mejores y más experimentados aviadores navales, veteranos con muchísima experiencia. Eran la élite, y formarlos tomaba años. La capacidad de Japón para entrenar reemplazos de esa calidad era prácticamente cero comparada con el programa masivo de entrenamiento de pilotos de Estados Unidos. Este golpe a su capital humano, esa fue la herida mortal. Y esto nos lleva a las consecuencias finales. Midway fue la línea que Japón no pudo cruzar. Fue su última gran operación ofensiva. A partir de ese momento, Japón se dedicaría a defenderse por el resto de la guerra. La iniciativa, el poder de decidir dónde y cuándo pelear, cambió de manos. Y ya no regresó. Solo 2 meses después, Estados Unidos usó esa iniciativa para lanzar su primera gran ofensiva en Guadalcanal, y así empezó el largo camino hacia la victoria en el Pacífico. Al final, la batalla de Midway fue una tormenta perfecta. Una inteligencia brillante, el valor y sacrificio de los pilotos, la indecisión fatal de un comandante y, por supuesto, una buena dosis de suerte. Pero nos deja con una pregunta que sigue resonando. Si ese mensaje falso sobre la falta de agua nunca se hubiera enviado, si el código hubiera seguido siendo un secreto, ¿cómo sería el mundo que conocemos hoy?